8 de la mañana con 30 minutos y un muy jovencísimo Sebastián Aguirre ahí aparecía en la fotografía de la agenda. Solo económica. la fotografía, dice tú. Sigue joven. Sí, no, pero es el más joven de todos. Él ya tiene canas en la barba, habría que actualizar la foto. Sí, pero poquita. Las pintamos. No, las disimulamos bien. Bien, Sí. muy bien. ¿Cómo está Fernando? Sebastián. De portilla la empezada. No, está bien. Estamos en está Pascua. bien. Todavía año nuevo. Estamos terminando. ¿Y estamos con espíritu de balance, Sebastián? Sí, un poco. Sí, esta época del año es de recuento, de balance, en una semana que va a ser bien floja desde el punto de vista de la actividad de los mercados a nivel general. Son días en los que también se mira hacia atrás y es bien interesante ver algunos antecedentes en ese sentido que vamos a ir profundizando de inmediato, sobre todo respecto a lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el dólar, que ha ido subiendo durante este 2024 de manera bien fuerte acá a nivel local. 993 pesos es el valor a esta hora de la mañana, está abriendo recién el mercado. Como decíamos, probablemente en estos días de toda esta semana, no solo hoy, veremos poco movimiento en los mercados bursátiles en general, en mercados financieros, pero el dólar por ahora está abriendo en estos valores, 993 pesos. La UF para hoy día tiene un valor de 38.414 pesos y el cobre está cotizándose en $4.12 la libra. Datitos para comenzar entonces esta edición de Agenda Económica. Y vamos a comenzar a propósito de balances. Es muy interesante ver los datos que trae la encuesta de Pulso Ciudadano publicada este fin de semana respecto a la reforma de pensiones, en este debate que se ha concentrado fundamentalmente en el Senado, donde se está cuajando finalmente este acuerdo para tratar de sacar adelante esta reforma. Es bien interesante ver qué es lo que opina la ciudadanía también respecto al funcionamiento del sistema de pensiones, entendiendo que hay una mirada bien crítica que se reflejaba, por ejemplo, en una encuesta de hace algunos meses del Centro de Estudios Públicos, donde se evaluaba concretamente cuál es la mirada que tiene la ciudadanía sobre el sistema de pensiones en general. Bueno, en ese antecedente en particular y con ese dato a la vista, ahí hay una evaluación negativa del funcionamiento del sistema de pensiones en términos bien amplios y generales, no solo de las AFP, entendiendo que las AFP son un actor más, digamos, dentro del sistema, pero apenas el 13% evalúa positivamente el sistema de pensiones. Hay una mirada bien crítica y eso se refleja, como decíamos, en los antecedentes que entrega la encuesta Pulso Ciudadano, donde se ven más detalles también respecto a la necesidad de una reforma de pensiones. Fíjense que el 74% de los chilenos considera que es necesaria una reforma de pensiones. Y enfatizo en una reforma de pensiones, no necesariamente la que está en discusión en el Congreso, pero da cuenta de la urgencia que tiene este tema para la ciudadanía. Lo interesante es ver el desglose de alguna de las preferencias de los ciudadanos respecto a las características que tiene que tener ese sistema de pensiones. Según esta encuesta Pulso Ciudadano que desarrolla Activa Research, el 37,6% dice que prefiere un sistema de capitalización de ahorro individual, frente a un 18,7% que manifiesta que preferiría que en Chile existiera un sistema de reparto. Ahí las preferencias están bien claras y eso se refrenda también cuando se consulta respecto al destino de este aumento eventual de 6% en la cotización que está proponiendo la reforma de pensiones que debería pagar el empleador. Usted prefiere que ese 6% adicional vaya a, en la pregunta que hace la encuesta, y el 50,6% de los chilenos dice que quiere que vaya íntegramente a una cuenta de capitalización individual, 50,6%. Y esto está bien en línea con otro antecedente que había planteado otra encuesta previa que realizó Ipsos junto a Espacio Público, y donde también hay una preferencia de cerca del 50% que está de acuerdo a que vaya a una cuenta de capitalización individual, frente a cerca de un 50% que muestra preferencias porque haya un cierto sistema de solidaridad basado en ese 6%. Lo interesante es ver que en los segmentos socioeconómicos más bajos es donde hay mayor preferencia por ese destino de capitalización individual de ese 6%. El 53,5% en los segmentos D y E busca o plantea que preferiría que ese 6% vaya íntegramente a una cuenta de capitalización individual. Y es un dato que hay que tener a la vista, sobre todo cuando uno ve la evolución desde la encuesta de Activa Research de enero del 2020, estamos hablando post-estallido, hasta la fecha. Ha ido en aumento esa percepción de acuerdo a esta encuesta en particular, los datos que maneja Activa Research.
Pongamos otro antecedente sobre la mesa, eso sí. ¿Hay un apoyo a la capitalización individual según esta encuesta? Sí, así se refleja, pero eso no significa que haya un apoyo al rol de las AFP en particular, porque cuando se pregunta cómo se evalúa el desempeño general de las administradoras de fondos de pensiones, solamente el 12,1% dice que es bueno o muy bueno. Por el contrario, el 59,2% de los chilenos considera que el desempeño de las AFP es muy malo o malo, derechamente. Y este es un antecedente también que hay que tener a la vista, sobre todo cuando estamos pensando en la legitimidad del sistema de pensiones chileno, pero también en el debate respecto a la competencia en el sistema previsional nacional. Recordemos que la reforma incorpora también algunas medidas, o está tratando de incorporar medidas que buscan aumentar la competencia en quienes pueden administrar estos recursos. Una de esas propuestas es la de la licitación de stock, por ejemplo, que ha recibido algunas críticas, pero tiene cierto respaldo técnico bien importante, incluso dentro de la misma mesa técnica que está asesorando al Senado. Y en ese sentido hay aquí un argumento bien de peso. La gente no está conforme con la manera en la que las AFP están desempeñando su rol. Y esa cifra es bien categórica respecto a este antecedente. Ha habido momentos en los que han estado peor evaluadas. En el contexto post-estallido, la evaluación negativa llegaba a un 79,2%, pero sigue siendo muy, muy bajo el nivel de apoyo, o más bien muy alto el nivel de crítica, pongámoslo en esos términos, que ha planteado esta encuesta. Y por otro lado, por último, respecto a este mismo antecedente, la visión que tienen los chilenos sobre las AFP, se pregunta también qué tan de acuerdo está usted con que para mejorar el sistema de pensiones se debe eliminar el sistema actual de AFP, cambiarlo por un sistema sin ellas. Bueno, hay un 55,9% que está muy de acuerdo con esa proposición en lo que plantea esta misma encuesta. Y es bien interesante entonces eso y tener esos antecedentes a la vista pensando en la discusión política que se está dando ahí en el Congreso. Evidentemente que no se puede legislar solo sobre la base de lo que dicen las encuestas, pero es necesario tener a la luz y a la vista estos antecedentes para poder de esa forma elaborar el mejor proyecto posible, y sobre todo uno que genere adhesión de parte de la ciudadanía, entendiendo que acá también hay un asunto de legitimidad asociado que es muy relevante para el funcionamiento mismo del sistema. Bueno, vamos a ir a otro tema, son las 8:37 para hablar de la discusión respecto a la implementación de un mecanismo de repatriación de capitales que está empujando el gobierno y que está contemplado dentro de las medidas de carácter tributario que se han ido aplicando. Bueno, los primeros balances respecto a este mecanismo son bien negativos, porque este mecanismo que lo que busca es generar incentivos para que aquellas personas que tienen capitales en el exterior puedan traerlos a Chile y paguen una tasa cercana al 12%, este mecanismo, los niveles de recaudación que ha obtenido han sido mucho más bajos de los que se había estimado inicialmente. Cerca de 40 millones de dólares es lo que se ha logrado recaudar por esta vía, muy lejos de los cerca de 600 millones de dólares que se habían planteado inicialmente, la estimación que había hecho el gobierno inicialmente cuando se implementó esta medida. De hecho, el ministro Mario Marcel ha respondido también ante estos antecedentes que ha publicado el Servicio de Impuestos Internos respecto a los cálculos que se habían hecho, y evidentemente que hay ahí una brecha bien importante sobre lo que se había estimado inicialmente para este mecanismo que está contemplado en la ley antielusión. Quedan solamente 4 días para que se acabe el plazo, 2 días para que se acabe el plazo, digo, de esta vigencia, de esta ventana que tiene ciertos beneficios, por supuesto, de carácter tributario. Sin embargo, la cifra está muy lejos de lo que se había estimado inicialmente. Y hay varios antecedentes que pueden explicar eso. Vamos a escuchar a Claudio Bustos, abogado experto en materia tributaria del estudio Bustos Tax and Legal, para entender también cuál es la mirada que tiene sobre todo el plazo que se estableció para este mecanismo de repatriación de capitales. Las personas, para poder acogerse a un régimen de esta naturaleza que implica en el fondo una autodenuncia por rentas o patrimonios no declarados en el exterior, necesita tiempo. El hecho de que se haya recaudado tan poco hasta la fecha
no quiere decir que las personas no estén dispuestas a acogerse al sistema, sino simplemente que no alcanzaron a hacerlo dentro del plazo que se preveía para estos efectos. Me parece que fue mal planteado este tema en el proyecto de ley, y los plazos por lo menos debieron haber considerado hasta la próxima operación renta, hasta el 30 de abril del año 2025 o hasta mediados incluso del próximo año. Bueno, de todas maneras el gobierno por ahora ha descartado ampliar ese plazo para que siga en vigencia esta herramienta. Bueno, vamos a conversar sobre este tema, las implicancias que tiene también desde el punto de vista de la recaudación fiscal. Estamos en contacto hasta ahora con la socia del área legal y tributaria de PwC Chile, Loreto Pellegrí, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Loreto? Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros aquí en Agenda Económica. Loreto, bueno... hola, Fernando, y hola, Carolina, perdón. ¿Qué tal? Sí, están aquí en el estudio también. Bueno, Loreto, este mecanismo se estableció dentro de la ley anti-elusión y anti-evasión, ¿no? Como una manera de incentivar precisamente la llegada de estos recursos que tributaran con un mecanismo especial. A tu juicio, ¿qué es lo que ha fallado para no haber generado mayor flujo de recursos hacia nuestro país, para que no se hubiera utilizado más este mecanismo hasta ahora? Bueno, claramente el plazo, esto se mencionó en todos los tonos, yo creo, muchos asesores tributarios y digamos, asesores parlamentarios, en el fondo se dijo este tema en la discusión. Recordemos que este plazo originalmente era de un mes, porque la norma establecía que era un mes, digamos, hasta el 30 de noviembre, a contar del primer día del mes siguiente a la publicación. O sea, como se publicó la ley en octubre, originalmente este plazo era un mes. Tanto esto como la condonación de intereses y multas por parte de Tesorería se ampliaron hasta fines de diciembre, incluso Tesorería creo que un poco más. Y bueno, claramente fue insuficiente. Nosotros lo mencionamos varias veces en entrevistas que el plazo me parecía muy insuficiente, dado incorporándolo también con el mecanismo de repatriación que fue tan exitoso el 2015. Ahí fue un plazo de un año, fue de enero hasta diciembre. Incluso acuérdate que hubo otro intento de hacer un mecanismo de repatriación en el 2018 que fue rechazado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ahí con una tasa del 10%, esta era una tasa del 12%, pero el mecanismo original había recaudado cerca de alrededor de 1.500 millones. Bueno, acá lo grave en el fondo de todo esto es que tiene un impacto digamos, en el presupuesto. Sí, claro. Eso te iba a preguntar. El que no se llegue a la meta de 600 millones de dólares que se había planteado inicialmente, ¿qué efectos tiene desde el punto de vista presupuestario y fiscal? Bueno, esto es bien grave. Entiendo que los diputados Sauerbaum y Mellado oficiaron ya al Ministerio de Hacienda para ver cómo se va a realizar el ajuste en el presupuesto, porque son 560 millones de dólares que estarían faltando y que se incorporaron dentro del presupuesto, lo que implicaría esto en el fondo que al final vamos a tener más déficit fiscal, si es que esto no se hace un ajuste en el fondo. Y eso evidentemente que es bien importante, porque la magnitud, digamos, de la diferencia, recaudar 40 millones de dólares hasta ahora, respecto a 600, es una diferencia bien sustantiva, digamos, no es menor. Súper sustantiva. Y bueno, esto se dijo en el fondo, incluso aquí Claudio, la persona en el fondo que estaban entrevistando ahí o que pasaron, Claudio Busto, sí, lo escuchamos recién, lo dijo en el fondo, no... El mecanismo, o sea, la repatriación implica a su vez una serie de antecedentes que hay que presentar al fisco, legalizados, traducidos, etcétera, y la verdad es que en un plazo de un mes, 2 meses, en el fondo era muy poco. Ahora, yo creo que también hay otro tema que pudo haber afectado esto. La verdad es que estos mecanismos de repatriación, si se van repitiendo, pierden su incentivo. En el año 2015 había un mecanismo de repatriación que fue muy exitoso porque el 2018... entraba en vigencia un acuerdo global de intercambio de información con las administraciones tributarias de la OCDE. Entonces ahí también hubo un incentivo importante en el fondo para pagar, digamos, los evasores o las personas que no habían cumplido oportunamente para pagar lo que se estaba adeudando, digamos.
Entonces, si esto no es única vez, Claro. si esto se va repitiendo, pierde su incentivo, lógicamente, porque la gente puede pensar, bueno, ¿para qué lo voy a hacer ahora si a lo mejor puede haber otro mecanismo en el futuro? Sí, sí, claro que sí. Ahora, Loreto, respecto a los plazos en particular, ¿por qué crees tú que no se oyó esa advertencia que se había hecho respecto a que era un plazo acotado demasiado estrecho, digamos, para el cumplimiento? ¿Por qué no se estableció un plazo más largo? ¿Qué crees tú que pasó ahí? A ver, dos cosas. Uno, yo creo que el gobierno lo que estaba pensando era como la inmediatez de los recursos, Ujú. dado que estaban incorporando estos recursos dentro del presupuesto. Entonces, como que la verdad dijeron, bueno, como estamos tramitando el presupuesto y todo, vamos a asegurarnos de que estos recursos estén, digamos, frescos y rápidos. Y porque ayer estaba escuchando al ex ministro Briones, Sí, que no hay plata. En CNN íntimo, ¿no es cierto? sí. No hay plata. Y yo francamente creo que no hay plata. Creo que aquí hay que hacer un sinceramiento de un ajuste fiscal importante, porque cada vez en el fondo decimos esta reforma tributaria va a ser para esto, esta reforma tributaria va a ser para esto, y la verdad es que no crecemos, la recaudación, digamos, con el poco crecimiento se mantiene constante, por lo tanto que hay algo que estamos haciendo mal, y claramente tiene que ver con el tema del crecimiento. Ujú. Y lo otro, respondiendo a tu pregunta, lo otro es que el Servicio de Impuesto Interno se confió mediante circular, digamos, interpretando de que si bien el plazo vence el 31 de diciembre, lo que podían hacer lo que pueden hacer, porque todavía el plazo está vigente hasta 2 días, lo que pueden hacer los contribuyentes es presentar, digamos, la relación de los hechos dentro del formulario, y hay un plazo, creo que hasta de 6 meses, para presentar los demás antecedentes legalizados. Entonces el servicio se confió pensando en que si bien el giro, porque hay que presentar, ¿no sé, una declaración inmediatamente el 31 de diciembre, tiene que estar pagado ese impuesto. O sea, Ujú. el servicio tiene que confiar en que lo que yo estoy diciendo en mi relación de los hechos es cierto, Claro. con algún tipo de antecedente, en el fondo algún documento que a lo mejor no va a estar legalizado ni traducido, etcétera. Pero en el fondo voy a tener más plazo para acompañar los antecedentes en tiempo y forma, digamos, dentro de esos 6 meses. Ujú. Ahora, Puede ser que eso también haya influido. Loreto, ahora, de todas maneras, si el problema fue el plazo principalmente, ¿el mecanismo entonces sigue siendo útil como una forma de recaudar un poco más? ¿O ya crees tú que después de lo que ha ocurrido ahora, sobre todo, ha perdido su efecto? Puede ser un mecanismo útil, pero como te digo, yo creo que también hay un tema de desincentivo respecto de este tipo de mecanismos. Ujú. Es decir, aquí se atenta contra el principio de igualdad horizontal y vertical incluso, porque al final a las personas se les está beneficiando, en el fondo, por no cumplir sus compromisos tributarios, en circunstancias en el fondo que hay personas que sí están cumpliendo y que cuando se presentan, ¿no es cierto?, si bien te pueden dar algún tipo de condonación de los intereses y multas, al final se está desincentivando incluso el cumplimiento tributario. Entonces, por un lado, en el fondo era como contradictorio, ¿no? Que la ley de cumplimiento, por un lado, incluye un montón de mecanismos y de facultades para el Servicio de Impuestos Internos para obligar, digamos, al cumplimiento tributario por parte de los contribuyentes, y por otro lado se incorpora este mecanismo de perdón, digamos, con respecto a, porque una tasa de 12% versus lo que puede ser primera categoría y luego complementario de hasta tasas de 40%, 44%, en el fondo obviamente es una diferencia gigante. Ujú. Ahora también puede ser bueno, que a lo mejor la situación económica, la situación de estabilidad, Sí. la incerteza jurídica que existe hoy día, no es la misma que teníamos el 2015. O sea, las personas pueden haberse visto más seguras de atraer los capitales, declarar y, digamos, blanquear, digamos, todas las rentas versus la situación que tenemos hoy día. Sí. Loreto, ¿crees tú que esto va a influir de alguna manera en el debate que viene respecto a la modificación al impuesto a la renta?
Ese proyecto está pendiente, el gobierno lo va a presentar, se supone, durante el mes de enero. ¿Podría haber aquí una disminución, por ejemplo, en la tasa de impuesto que pagan las grandes empresas? Va a haber ahí una discusión bien relevante porque el ministro ha dicho que debe ser fiscalmente, desde el punto de vista fiscal, tiene que ser neutra esa reforma. O sea, que no aumenta, pero tampoco disminuye la recaudación. Pero dado que aumenta también el déficit con esta repatriación de capitales fallida, digamos, ¿no va a haber ahí un cambio de escenario para el debate que viene? Puede ser. Yo creo que puede ser, digamos, y desde el punto de vista de los parlamentarios oficialistas, puede ser que, bueno, ya se vio algunas declaraciones, ¿no es cierto?, de parlamentarios socialistas, ex socialistas, el diputado Naranjo y Frente Amplio, con respecto a incorporar de nuevo el tema del impuesto al patrimonio, el tema de la tasa Tobin, que es una tasa que gravaría en el fondo las transacciones de instrumentos financieros. Puede ser. Yo la verdad es que me cuesta pensar en el fondo que haya realmente un piso político para una nueva reforma tributaria, la verdad. Yo creo que es más bien un compromiso. Ahora, si hablábamos desde el punto de vista del crecimiento económico y ponerlo como una prioridad, ¿cuán relevante es el que se baje la tasa de impuestos que pagan las grandes empresas? Yo creo que es relevante. Nosotros estamos por sobre la OCDE. Sí. La OCDE tiene una tasa promedio de 23, 24%, nosotros estamos en 27%. Pero tanto como la baja del impuesto de primera categoría, creo que es súper relevante un nuevo mecanismo de estabilidad tributaria. Un nuevo decreto ley 600, no se va a llamar decreto ley 600 por supuesto, seguro, pero un nuevo contrato de estabilidad con el Estado que celebre los inversionistas. La verdad es que si uno se pone a pensar, nosotros hemos tenido reformas tributarias cada 2 años desde el año 2000, no sé qué. Hemos tenido muchas reformas tributarias y de hecho justo estaba escuchando a una entrevista que se le hizo a Alejandro Mico en su minuto cuando se aprobó la reforma tributaria por parte de la presidenta Bachelet, y que esto iba a tener crecimiento, esto iba a mejorar la educación, iba a mejorar la salud, y no pasó nada. Y yo creo que un mecanismo de estabilidad tributaria, ese mecanismo fue derogado por el Congreso a iniciativa de la presidenta Bachelet también, en base a un estudio de que los países OCDE no tenían mecanismos de estabilidad tributaria. Y la verdad es que si bien nosotros pertenecemos a la OCDE desde el año 2010, copiamos mejores estándares, hay cosas que realmente nosotros no podemos copiar. Nosotros no somos un país rico. Nosotros no debemos medirnos los mismos estándares que un país rico. Nosotros sí necesitamos estabilidad. O sea, después de derogar esa ley, tuvimos 2 procesos constituyentes. O sea, sí, las pruebas están a la vista. Bien, Loreto Pellegrini ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica para hablar de este tema. Ya veremos qué paso sigue el gobierno. Hay acciones además en el Congreso, ¿no?, que están pidiendo los parlamentarios explicaciones respecto a la implementación de esta medida. Veremos cuál es la respuesta que puede dar el gobierno y el ministro de Hacienda, Marcel, en particular sobre este tema. Gracias por el contacto, Loreto. De nada. Buenos días. Adiós. Buenos días. Bien. Nos vamos a ir a otro tema para hablar de los antecedentes sobre el caso Sartor, que está en el ojo del huracán por estos días después de la decisión de parte de la CMF del pasado 19 de diciembre, recordemos, de revocar la autorización de existencia de esta administradora general de fondos llamada Sartor. La CMF detectó una serie de irregularidades que llevaron a tomar esta decisión muy drástica. Ha pedido una serie de explicaciones a Michael Clark, que es el personaje que está en el centro de la atención respecto a estas transacciones, y que salpica además a Universidad de Chile, el club de fútbol, producto del vínculo que tiene precisamente y la propiedad que tiene Sartor de manera indirecta respecto a Azul, la concesionaria a cargo del Club de Fútbol Universidad de Chile. Bueno, el último antecedente tiene que ver con una contraofensiva de parte de Sartor, que ha recurrido a la Corte de Apelaciones acusando al regulador, a la Comisión para el Mercado Financiero,
de un actuar matonesco. Acusan ilegalidad, actos de amedrentamiento y matonaje en esta acción judicial. Fue un recurso, como decíamos, ante la Corte de Apelaciones de Santiago y acusan fundamentalmente la ilegalidad del regulador en esa decisión de suspender precisamente el funcionamiento de la Administradora General de Fondos y en la orden que ha dado la CMF también de que se entregue una serie de antecedentes de forma inmediata. Recordemos que la CMF, a través de un oficio, solicitó que Michael Clark entregara antecedentes respecto a los pasos que dio para poder hacer esta transacción y quedarse con el control de esta compañía y de esa forma también a través de ella de Universidad de Chile. Ha ido pidiendo antecedentes, le ha puesto plazos perentorios también y esta semana debería responder entonces Michael Clark sobre la base de esos oficios de la CMF. Lo que reclaman desde Sartor es que se ha tomado una serie de medidas infundadas y desproporcionadas respecto al funcionamiento de esta administradora y hablan y acusan fundamentalmente que acá hay una verdadera muerte y extinción jurídica de la compañía, lo que ha derivado entonces en un perjuicio, por supuesto, para esta empresa. Es eso entonces finalmente lo que lleva a Sartor a presentar este recurso ante la Corte de Apelaciones en contra del regulador de la Comisión para el Mercado Financiero. Y de ahí entonces que pasar adelante, como decíamos, en esta contraofensiva de parte de la administradora que ha estado en el ojo del huracán, como decíamos, por las implicancias que tiene desde el punto de vista del funcionamiento del club de fútbol. De hecho, desde la Casa de Estudios de Universidad de Chile están mirando con mucha atención lo que aquí está ocurriendo por la posibilidad de que esto repercuta de manera negativa en la concesión, en la administración del nombre del club de fútbol de la Universidad de Chile. Otros accionistas también dentro de Azul Azul están levantando la voz en contra de Michael Clark y su rol en particular luego de que se realizara esta transacción. Recordemos que el ejecutivo Michael Clark controla el 64%, pagando $5,6 millones por el porcentaje que correspondía de Sartor. Un monto que muchos consideran es un abuso de posición, es lo que ha planteado, por ejemplo, Daniel Shapira, otro de los accionistas de Azul Azul. Entre medio, veremos cuál es la respuesta que da Michael Clark al último oficio que levantó la CMF respecto a esta movida que le permitió entonces mantener el control del club de fútbol y las decisiones que adopte también la misma Casa de Estudios respecto a estas decisiones de carácter financiero que tienen repercusiones, por cierto, muy importantes a nivel del manejo del club de fútbol también. Eso en el contexto de esta investigación que está llevando adelante la CMF y de los antecedentes que tendrá que entregar entonces durante las próximas horas Michael Clark ante la CMF, si es que efectivamente entrega la información que se le ha solicitado y que tiene que ver con la propiedad de Azul Azul de manera indirecta a través de Sartor. Bien. Y para ir cerrando, 8:58, estamos muy atentos a lo que está ocurriendo en materia de empleo, porque en unos minutos el INE va a entregar los últimos antecedentes trimestrales del dato de desempleo a nivel nacional y ese va a ser el último dato oficial macroeconómico, digamos, que conoceremos en este 2024. Recordemos que en el último trimestre móvil, que fue el de agosto a octubre de 2024, la tasa de desempleo llegó a un 8,6%, con una caída respecto a lo que habíamos visto en el mismo trimestre, pero del año 2023, pero de todas maneras con una cifra que sigue siendo súper preocupante porque está por sobre los promedios que habíamos visto, sobre todo antes del estallido social, para este mismo trimestre. En el trimestre agosto-octubre la tasa de desocupación llegó a un 8,6%, cayó en 0,3 puntos porcentuales en comparación a lo que habíamos visto en 12 meses. Cayó también respecto al dato anterior,
correspondiente al trimestre que terminaba en septiembre, pero sigue siendo, como decíamos, un dato preocupante, no solo por la tasa de desocupación en sí, sino también por los niveles de empleo que registra el mercado laboral chileno. Los niveles de empleo, es decir, qué porcentaje del total de la población que está en edad de trabajar tiene efectivamente un trabajo, está todavía lejos de lo que habíamos visto en los niveles antes de el estallido social. Y es por eso entonces que hay preocupación sobre lo que puede ocurrir con este antecedente, con el que vamos a conocer en unos segundos más y los vamos a comentar en unos minutos ya cuando tengamos ese dato del INE. Pero hay preocupación porque todavía para volver a los niveles de empleo previos al estallido social y la pandemia, todavía falta por generar cerca de 300.000 puestos de trabajo. Hay distintos economistas que han planteado también que la situación es derechamente una emergencia laboral. Y ya tenemos 9 de la mañana, bien puntuales, el dato de desocupación publicado por el INE fue de un 8,2% para el trimestre septiembre a noviembre de 2024. Eso es lo que está informando hasta ahora entonces el Instituto Nacional de Estadísticas, 8,2%. Hay una caída, como decíamos, respecto al dato del trimestre inmediatamente anterior, que había sido de 8,6%, y hay una caída también en comparación al mismo trimestre, pero de 2023. Había sido de 8,7% hace un año atrás. Ahora entonces, para el trimestre septiembre-noviembre, tenemos un 8,2% de desocupación. Ese es el nivel entonces con el que estamos cerrando este año, con el último dato macroeconómico. ¿Qué es lo que plantea este informe de INE además? Que lo que incidió fundamentalmente en este antecedente es que hubo aumento en la ocupación del personal de actividades de salud, que subió 9%, actividades profesionales, allí también se generaron empleos, 8,7% más, y en el sector de enseñanza, 3,6% de subida en ese sector. Parte entonces de los antecedentes que está entregando el INE a esta hora de la mañana. Ya veremos cuál es el balance que se hace mirando más en detalle para ver si los empleos que se generaron fueron más formales o informales. Ese tipo de antecedentes también son súper relevantes, no solo el número de puestos de trabajo creados, sino también la calidad de los mismos. Ya lo veremos en el análisis más detallado. Pero por ahora nos quedamos con ese titular entonces. Carola, Fernando, 8,2% de desocupación en el trimestre septiembre-noviembre de 2024. La noticia del momento con